Pues mira, yo creo que la línea base es dejar el ego a un lado. Claro. Y entonces creo que para hacer eso es importante, como de cierta manera, conocer un poco a la persona con la que vas a trabajar de otro país, por un lado. Y segundo, el acuerdo como principal básico debe ser que salimos juntos el mismo día, porque eso hace que, digamos, nadie se va a adelantar al otro y es un acuerdo al que llegamos todos. Claro. Entonces yo creo que eso a nosotros nos ha funcionado bien, o sea, salimos juntos. Y yo he tenido la experiencia de trabajar con, la mayoría de las veces creo, con gente que conozco. Entonces ha sido tal la confianza que nos hemos, ¿cómo es que se llama? Dado textos. O sea, ellos han leído lo que yo voy a publicar y yo he leído lo que ellos van a publicar. Porque además han sido cosas tan complicadas que entonces es un poco decir, no, espérate, no, es que este nombre no es así, claro, cuidado. Es fact-checking. Es un fact-checking cruzado entre nosotros, porque a veces han sido historias demasiado complicadas. La que yo presenté sobre Venezuela, y que incluye a Miami y otros países, pero trabajamos 3 equipos, empresarios venezolanos, colombianos y ecuatorianos, se crearon un sistema de empresas fantasmas ecuatorianas para fingir exportaciones a Venezuela y sacar los dólares del Cadivi de una manera legal mediante un sistema de compensación de divisas, porque Ecuador es un país dolarizado. Entonces, había exportaciones fantasmas de Ecuador a Venezuela, la plata salía de Venezuela a una cotización de $1 equivale a 4 o 6 bolívares, llegaba a Ecuador y en Ecuador quedaba muy poco tiempo y de ahí se iba a otros países, pero ya era una divisa. Y cuando esa divisa tú la vuelves a entrar a Venezuela a costo de mercado negro, valía 100 bolívares. Entonces son ganancias extraordinarias. Y todo esto se hizo, claro, con una especie de complicidad de los funcionarios del Banco Central de Venezuela. Entonces ese fue el caso y nosotros logramos rastrear aproximadamente, eran como unas 30 empresas, todas con representantes legales, accionistas. Entonces había que rastrear ese dinero. Rastreamos más o menos $357 millones que se habían ido, habían pasado por Ecuador, venían de Venezuela, habían pasado por Ecuador y se habían ido a Hong Kong, Miami, República Dominicana, Panamá, Colombia, Caribe y Perú. Entonces sí fue una investigación de mucha dedicación en el sentido de que había demasiados datos, muchas hojas Excel que teníamos que armar, porque a pesar de que eran casos distintos, pero era una misma metodología, en el sentido de que ellos usaban una misma metodología, también algunas empresas se repetían en distintos lugares, lo que significa que entre ellos había una especie de coordinación. La primera vez que lo hicimos, no logramos tener buena colaboración con Venezuela. No buscamos a la persona adecuada o cuando la buscamos estaba ocupado. Y ¿te referís a otro colega, a otro medio? A otro medio, sí, y a un año antes. Entonces nos encontramos en un Colpín y dijimos, vean, o sea, nosotros tenemos esto en el Colpín del 2013 en Río, es necesario trabajar esto y necesitamos ayuda de Venezuela. Entonces ahí sí nos sentamos, armamos un proyecto conjunto y le presentamos el proyecto a Conectas para que Conectas nos financie una parte de viajes, que teníamos que ir a distintos lugares, tanto en Venezuela como en Ecuador, a buscar estas empresas fantasmas. Eso fue lo que se hizo y luego, casi al final, nos dimos cuenta que toda la plata se iba a Estados Unidos. Y entonces se nos ocurrió llamar al Nuevo Heraldo, donde conocemos también un periodista que participa mucho en los Colpín. Y entonces ahí armamos la trilogía, digamos, y tuvimos a estos 3 equipos trabajando en todos lados. ¿Cómo hacían con el tema de la seguridad en el compartir la información? ¿Tenían alguna medida de seguridad? Digo, por los correos electrónicos. ¿Sí? Hicimos mucho por Skype, compartimos cosas por Dropbox y básicamente eso fue. No había llamadas telefónicas normales, no había. Claro, y todo era así como muy... Claro. No, nada de attachment.
y todo como muy en clave. Y luego lo que sí hicimos fue como planificar un poco cronogramas. Como le presentamos este proyecto a Conectas, esto nos obligó un poco como a hacer una pequeña planificación. Entonces, a ver, ¿cuánto se van a demorar ustedes en tanto? Nosotros cuánto, cómo hacemos, cómo armamos, y así presentamos un cronograma para que nos den el financiamiento. Entonces, esto nos ayudó también a organizarnos. Obviamente no cumplimos el cronograma, nos pasamos de tiempo. Pero es una guía. Pero es una guía, entonces tú dices, estoy tarde, o sea, sí. Y claro, lo otro es que dependíamos de Quique, que estaba en Miami, porque Quique no estaba incluido en el proyecto al principio. ¿Ustedes tenían algún coordinador o líder del equipo que consolidara toda la información? Un poco tuvimos, o sea, porque básicamente nosotros en Ecuador, era yo la que, como nosotros teníamos la mayor cantidad de información porque podíamos acceder a esa información. En Venezuela es como una caja negra, no hay información. Entonces éramos nosotros los que proveíamos la información tanto a Venezuela como a Miami. Y luego en Venezuela era un equipo también de 3 personas y ahí la coordinación la hacía Emilia Díaz. ¿Qué aprendieron que decís, bueno, la próxima vez tendremos que ajustar esto o lo otro, ¿no? Para ser más eficientes, quizás. Sí, nuestro cronograma estuvo bien, pero no tomamos en cuenta esos imprevistos de que a veces vas a buscar a alguien que se está escondiendo. No estás buscando empresas legales. Entonces tú tienes que partir de la premisa de que estás buscando a alguien que se quiere esconder. Entonces que tienes que ir 5 veces a dejarles el recado, a hablar con el portero, etcétera, etcétera. No es que vas a la primera y lo encuentres. Entonces yo creo que eso le obliga a uno a tener como quizás el cronograma que sea un poquito más extendido, pero a ser más perseverante sabiendo que te tienes que verdaderamente dedicar a eso, dedicar a buscar estas empresas. Eso por un lado. Lo otro que yo creo que es bueno como estandarizar las formas de trabajo. O sea, si vamos a hacer un Excel, hacemos el mismo Excel. O sea, no me mandes tú para yo añadir o algo por el estilo. No, es preferible tenerlo en un Google Docs o en un documento compartido y vamos poniendo y llenando y entonces todos tenemos acceso a una misma cosa. Y eso evita también las cosas de que van y vienen. Desde el método inicio. de trabajo desde el inicio. Sí, yo creo que eso es importante. Quizás también es bueno al principio entender cómo funciona el otro país. Ya, en este caso, nosotros perdimos como 2 días tratando de buscar una información que, como Emilia estaba de viaje, no me la podía explicar y después ya cuando llegó me dice, Mónica, es que no existe. No existe porque por ley es prohibido hablar de eso y entonces no hay nadie que lleve esa cotización del dólar paralelo, todos estos otros sitios son ilegales y entonces claro, o sea, eso como que yo en algún lado lo tenía, pero como Emilia se había ido, no podía hablar directamente con ella, me demoré 2 días con esta duda, tratando de buscar en internet porque no aparece, qué pasó. Y claro, son cosas de desde el principio saber qué es lo que funciona distinto en cada país. Entonces yo creo que eso sí es importante. En Estados Unidos a veces son las distancias, o a veces porque es más transparente el país, pero al mismo tiempo sí necesitas más tiempo para ciertas cosas o a veces tener acceso a una buena base de datos para poder acceder a direcciones y saber dónde vamos a buscar a gente. Eso básicamente sí, fue algo así. Y por ejemplo, nosotros en Ecuador tenemos acceso a empresas y a los balances de las empresas, por lo menos al último. Ya, en Miami tú no tienes acceso a eso, tienes acceso a un nombre y a una dirección. Y nada más. Entonces a veces hay que ir a esa dirección para ver qué es lo que hay. Porque en el Google Maps tú ves esa dirección y te parece que fuera un edificio o un centro comercial y tú crees que es un local. Claro. Cuando Quique fue a ese lugar a ver qué era lo que era, y era simplemente una tienda donde tú alquilabas unos lockers y esa era la dirección de la empresa. O sea, eran empresas fantasmas en Miami también. ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Políticas, legales? En Venezuela ninguna.
O sea, sí han tenido muchísima lectoría y todo, pero ninguna porque nadie investiga nada en Venezuela. Ha habido unas especies de investigaciones con respecto a lo del mal uso de este sistema de las divisas del Cadivi, pero todavía nada en concreto. En Ecuador logramos mover algunas autoridades, habían procesos que estaban como en indagación y se apuraron para sacar ya una instrucción fiscal, pero todavía no tenemos los resultados. Hay cosas como que el juicio no se inicia porque el principal acusado está prófugo, pero el principal acusado estaba detenido en Venezuela y lo dejaron escapar. O el principal acusado maneja un sitio, un negocio en Bogotá, que yo lo encontré buscando simplemente en la web, y lo llamé al señor y le dije, oiga señor, pero usted está en Ecuador, tiene un juicio. No, yo no puedo hablar, eso son cosas de abogados. Pero, o sea, si yo lo puedo encontrar, o sea, los señores de la Fiscalía simplemente no han hecho nada. ¿Eso es sorprendente en Ecuador o no? No es sorprendente, además porque hay mucha gente que además considera que como era plata de Venezuela, como eran exportaciones ficticias, básicamente hay un delito de cuello blanco, en el sentido de que lo que has hecho es sobrefacturar o falsificar ciertos papeles para fingir exportaciones a Venezuela. Después este dinero llegó acá y se fue. Entonces finalmente, o sea, Ecuador no ha sido perjudicado. Ese es un poco... ¿La mentalidad? La mentalidad, exacto, sí. Y por eso nosotros lo titulamos de esa manera, el de sangre de dólares, porque es una economía que es muy rica, es verdad, por lo del precio del petróleo y todo, pero se armaron tantos esquemas para extraerle todos los dólares que tenía Venezuela. Llegando al punto, por ejemplo, de que el Banco Central aprueba una resolución por la cual pagan importaciones en Venezuela antes de que el producto llegue. Está hecho para robarse los dólares, porque en comercio exterior la primera cosa que se establece es que siempre hay una garantía bancaria, porque yo que estoy en Ecuador voy donde un banco y el banco es el que dice, no, este señor es exportador, este señor tal día va a salir con su mercadería y el otro país tiene que esperar 30 días para recibirle, y entonces yo garantizo a ese señor, claro, como una especie de pacto de caballeros de que efectivamente este señor está exportando. Y lo que yo hago es, yo le pago a usted el momento en que allá en Venezuela ya me acrediten la plata. Así funcionan las cartas de garantía de exportación. Pero en este caso, el Banco Central de Venezuela decide que no necesito de nada, sino que yo entrego las divisas ya al momento que me dicen que ya van a comprar tal cosa. Ni siquiera necesito ver la mercadería, nada. Entonces, era como un sistema creado para eso. Y uno pensaría que ese sistema puede ser utilizado también con otras regiones del mundo, quizás. Sí, nosotros descubrimos, hay una parte argentina, en este caso. Nosotros, Ecuador, importábamos maquinaria argentina para después revendérsela a los venezolanos. Entonces nosotros éramos también intermediarios de maquinaria agrícola para vendérsela a los venezolanos. Esa parte de la investigación no hemos continuado, que nosotros nos dedicamos mucho a la cuestión de químicos que no producimos, maquinarias agrícolas que tampoco producimos, y porque eran los rubros más destacados, ¿no? O sea, tenemos identificadas ciertas empresas, pero no hemos podido terminar la investigación porque no podemos acceder a cuentas de esas empresas para saber ni cuántos dólares movieron ni cómo los movieron. ¿Cuentas en el país, en Ecuador? En Venezuela y en Ecuador. Arrancamos la investigación porque armamos una gran base de datos que tuvimos que cruzar para poder determinar de los productos sospechosos que se iban a Venezuela, quiénes los habían exportado. Y a partir de ahí es que arrancamos la investigación. Okay. Entonces hubo extracción de data, armada de base de datos, cruce de base de datos. Con eso tuvimos una pequeña punto de partida. Ese fue recién el punto de partida. De ahí empezamos a armar todas esas empresas, las relaciones que tenían, a cruzarlas, y ese fue otro punto de partida. Ya cuando tuvimos eso, les dimos los datos a Venezuela y ya Venezuela empezó a trabajar.
A veces uno me parece que no planifica bien, porque uno como todo anda hacia el apuro, ¿no? Pero, por ejemplo, así como nosotros, casi al final del camino se nos ocurre hablar con periodista del Nuevo Herald, que lo conocemos y que nos iba a ayudar. Nosotros no habíamos contado con eso, entonces debimos de haber al inicio, quizás, dicho, esta plata, si ya sabemos que más o menos para dónde va, Panamá y Miami siempre, la plata de los ricos latinoamericanos se va a Miami casi siempre, y pasa por Panamá por las cuestiones de paraíso fiscal, debimos quizás desde el inicio habernos planteado esto, tenemos que buscar a alguien en Miami y ya trabajarlo con tiempo. Claro que sale bien, claro, ¿no? Porque ya y además se los cuentas bien y ella pidió permiso a sus editores y ni sé qué, pero quizás si desde el inicio hubiéramos pensado, nos hubiéramos tomado un poco más de tiempo para como planificarlo más, nos hubiéramos ahorrado ciertas cosas. Claro. Sí, un protocolo acordado. Generalmente es como que, sabes que nunca lo hemos dejado por escrito. Es así como es una cuestión de confianza. Entonces sí, yo creo que es más, a lo menos cuando es transcultural, sí. Por eso cuando no te conoces tanto. Porque como la otra cosa es que, claro, siempre hemos trabajado con la gente que conocemos aquí en el Colpín. Que ya nos conocemos desde, no sé, pero desde hace años, mínimo 5 años, mínimo. Entonces tú ya sabes lo que esa otra persona ha hecho, lo que yo he hecho. Entonces hay como ese nivel de confianza. Yo he visto tu trabajo, entonces yo sé que tú tienes ciertas prácticas éticas y todo que van de acuerdo con la mía. Y entonces trabajamos juntos. Pero sí es bueno como recordárselo a la gente. Porque a veces uno puede, a mí no me ha pasado, pero sí puede ser que por exceso de confianza asumes que el otro está haciendo tal como tú y no sabes al fin y al cabo. La revisión de la hipótesis sí me parece bien. Mira, que nosotros sí armamos las hipótesis con ellos, con los venezolanos. Fuimos armando juntos las... Sí. Luego ya tienes la hipótesis, digamos, corregida y dice que y vas Mateo de Fuentes. Ahora, esto es súper, sabes que lo más importante es la sistematización de la información. Por entonces, ¿cómo accedes a lo que fulano encontró en Miami o en Venezuela? Como determinadas tablas o de Excel donde dice, bueno, estas son como las básicas que casi todo proyecto vas a tener. Exacto. Cómo archivar los documentos, cómo archivar las fuentes, los contactos, que obviamente en cada caso las vas a acomodar a tus necesidades. Las vas acomodando y porque además todo depende del tema. Hay veces en que uno necesita la línea de tiempo, hay veces en que la línea de tiempo no es tan importante, hay veces en que más bien necesitas mucha información de documentos para poder rastrear ciertas firmas y ciertos personajes. Entonces cada caso varía. Exacto. Cada caso varía. Que tienen que acordar todas las partes, esto es lo que vamos a usar y lo vamos a hacer sistemático desde el inicio. Sí, pero eso es súper importante, súper importante. Nosotros, a nosotros nos tocó leer unas 2.000 páginas de procesos. Y entonces lo que hicimos fue, el periodista que hizo ese trabajo, que fue muy arduo, él hizo unos informes sistematizando todo. Y entonces esos informes también los compartimos con Venezuela. Pero fue súper importante, porque no es de que yo voy y tomo unos apuntes y nada más, no. Entonces es exacto. Y da trabajo, pero da mucho más trabajo si no lo haces. Sí, al final. Es una inversión de trabajo que tiene todos sus réditos después, porque ya solamente tienes el documento Word, entonces ya vas buscando por palabra clave, por fecha, por esto, entonces sí, pero además la manera como uno interactúa con los otros. Uno no puede imponerse, ¿no? Porque además nadie ha sido designado líder, ni nadie puede... Bueno, vos sabés que muchos recomendaron elegir un líder o un coordinador, porque dice, naturalmente, eso a veces puede pasar o puede haber que por las personalidades haya 2 o 3, y mejor que sea alguien elegido y consensuado desde el principio, que sobre todo si hay muchos países, que sea como el que recopile. Como el que recopile. Claro, y que sea acordado entre todos desde el principio, en lugar de que eso surja naturalmente porque alguien después se pone la mochila al hombro y que quizás no todos estén de acuerdo. Sí.
posiblemente, pero quizás ese coordinador debe tener muy claro que no es jefe de nadie. Claro. O sea, que es un coordinador, pero esa persona debe además tener mucha capacidad, capacidad para poder llegar a acuerdos con la gente sin imposiciones, sabiendo que no es el jefe de nadie, que puede, digamos, coordinar, acordar cosas, preguntar, saber cómo se hizo esto, espérate, quizás esto no sea lo adecuado. Sí, tiene que tener buenas condiciones de management de equipo, ¿no? De management y experiencia. Sí. Y experiencia, pues no puede ser el jovencito que recién llega, tiene que también tener un bagaje como de haber manejado fuentes y de haber manejado temas. No, a ver, espérate, cuando yo hice ni sé qué cosa, me parece que ahí le pusimos mucho énfasis en lo legal, aquí quizás se le parece un poco, necesitamos un abogado penalista. Claro. Ya, entonces sí, debe ser alguien como con experiencia, ¿ya? Pero sí con una personalidad abierta, una personalidad conciliadora, una personalidad que haga cumplir ciertos acuerdos, pero que tampoco no es que vaya regando así como disconformidad con la gente. Sí, esto de como una revisión a medio camino. Claro, ya cuando se han tenido, digamos, cierto acercamiento al tema. Sí, aquí creo que es importante... No sé cómo es la coordinación con los otros medios, pero en general cuando son medios de distintos formatos, cada medio adapta la información a su formato y a su audiencia, y entonces eso también como que debe quedar claro para el principio. Entonces, que no es lo que tú escribes que yo voy a publicar. Sí, en ese sentido, me acuerdo cuando trabajamos esta otra cuestión del petróleo, como era Reuters, la agencia con la que trabajamos, con la persona que sabía mucho de petróleo. Entonces, claro, ellos tuvieron mucho recelo en compartir información de la que iban a publicar. O sea, no de los hallazgos, porque los hallazgos compartimos todos, pero no de lo que iban a publicar. Y entonces se lo aceptó así, o sea, finalmente porque ella también dependía del editor. Claro. ¿Ya? Pero en esta otra vez que trabajamos lo de las divisas y el sistema Sucre en Venezuela, eso sí nos compartimos todo. En Ecuador, este trabajo de Venezuela nosotros lo sacamos con 258 millones y al tercer párrafo decíamos, y además hay otros 159 millones que se suman, y por unas casas y ya. Pero nosotros no podíamos hacer la suma por cuestiones legales porque esa otra parte estaba todavía en indagación. Entonces no podíamos dar por sentado una ilegalidad. Entonces sí, eso es, cada país se ajusta a, claro, las traducciones es importante saber qué significa gerente, qué significa propietario, qué significa representante legal, qué significa accionista, o sea, todo lo que implica el conocimiento del otro, yo creo que y del idioma, de cómo se organizan, de que si hay superintendencia, no hay superintendencia, de que si hay una autoridad, no hay tal autoridad. Eso debe como ser muy fluido el intercambio de información. Sí. Y uno, o sea, de por sí ya debes asumir que en tu país es completamente distinto al del otro. Porque hay gente que, no, pero es que en tu país también debe haber lo mismo que tengo yo, y no es así. No siempre se sabe lo que hacemos, ¿no? Tenemos que... Yo lo que creo es que, sabes que hay mucha... hay mucho desconocimiento de Latinoamérica, entonces hay poco flujo de información de abajo hacia arriba. De arriba para abajo hay bastantísima información, de abajo para arriba no hay mucha. Yo creo que además hay una especie de como... En Latinoamérica hay buen periodismo de investigación. El problema que tenemos es que la justicia está cooptada por el poder político. La justicia y la fiscalía, o sea, es completamente cooptada por el poder político. Entonces, muchas de nuestras investigaciones no tienen ningún resultado
legal, o sea, no es que hemos mandado a alguien a la cárcel, no. Que quizás en otros países puede suceder porque verdaderamente la justicia se maneja de una manera aparte. Entonces yo creo que eso hace pensar como que en Latinoamérica nadie investiga nada y nadie escribe nada, cuando en realidad no es así. Claro. Y yo creo que lo que sí hay es poco... El idioma del mundo por el momento es el inglés. Sí. Se puede involucrar una universidad que lo traduzca después el corrector. Quiero decir, no es, pero no lo tenemos como nuestro marco conceptual. No está ahí porque además es como que ya publicaste y ya. Ya está. Y la otra cosa es que, por ejemplo, las agencias de noticias a veces no quieren reproducir las cosas que uno ha publicado. Entonces ahí también, porque finalmente si hay una agencia de noticias que publica eso, que lo coge, hablo de Reuters, AFP o AP, que le manda a un despacho en español, de pronto en Washington dicen, esto puede ser interesante, lo vamos a traducir y lo vamos a poner en el hilo en inglés o algo por el estilo, pero eso rara vez sucede, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que también pensar en nuevos lenguajes. A mí me ha impresionado muchísimo que esta cosa del Sucre en Ecuador, de lo de Venezuela, ha tenido 53.000 visitas en la web. Porque es un tema difícil, es un tema de exportaciones fantasmas, pero al mismo tiempo hay una cosa financiera detrás. Tanta gente que lo haya ido a visitar me parece un éxito. Es increíble. Entonces eso me parece que hay que saber crear ese tipo de lenguajes para que la gente se involucre, vaya leyendo, sea interesante, de pronto ponerle un video, un audio, un cuadro, unas infografías. Entonces yo creo que ahora también los periodistas tenemos que pensar en más global. No necesariamente porque uno los va a terminar haciendo. O sea, no podemos investigar y hacer todo el resto, pero sí saber que nosotros, como tenemos la información, como hemos sido los productores de ese contenido, saber que ese contenido puede llegar a través de distintos canales y pensar en esos canales. Sí, tú les pones mucho énfasis en la cuestión de la publicación internacional y la evaluación. Creo que no evaluamos muchas veces los proyectos. No. Y que no, mira, yo creo que ahorita yo recién me enteré para hacer la presentación, hablé con Armando Infos y dije, bueno, ¿cuánta gente leyó eso? Claro. Entonces me dijeron 9.500. Entonces yo tengo 53.000 visitas. Y el nuevo Herald, lo que sí sabemos, porque ya no alcancé a llamar a Quique, pero lo que sí él me dijo es, el día que sacamos, estuvo todo el día y hasta la mitad del día siguiente, esa era la noticia más leída del nuevo Herald. Porque además se armó un escándalo, porque la gente decía, ¿cómo es posible que todo esto pase? Y vienen a lavar el dinero aquí con empresas fantasmas en Miami. Claro. Muchas gracias por todas tus reflexiones. De nada, mira, creo que espero haberte ayudado.